en la semana, vamos a decir como hoy es 7, que es el número perfecto, lo hacemos ahora sí perfecto. ¿Está bien? Con la ayuda de Dios, vamos a ver si lo podemos hacer perfecto. ¿Listo? Y vamos a incluir allí, ahí está la copia en pantalla, vamos a incluir allí la cita, la referencia. Libro muy especial, Patriarcas y Profetas, página 193. Vamos a ver cómo lo vamos. ¿Listo? Hoy ya es el final, así que esperamos hacerlo mucho mejor con la ayuda de Dios. ¿Listo? A la 1, 3. Todos juntos. 1, 2, 3. Dios. Oiga, hermano, vinimos hoy con el hacha afilada. Muy bien, muy bien. Pero ¿será que alguno balbuceó en medio de la multitud? Vamos a precisar, vamos a afinar el oído a ver por este lado. ¿Listo? 1, 2, 3. Dios. Uy, hermano, no, ya ustedes van muy bien, muy bien. Pero aquí no nos vamos a dejar, ¿cierto que no? No nos vamos a dejar porque también hemos estado aquí todas las noches. Y sí, puede ser que sean, no, pero tampoco, bueno, unos poquitos cierto que de pronto no están aquí, pero Dios no quiere cantidad, Dios quiere calidad, así que vamos a hacer, ¿listo? Lo hemos dicho, ¿cierto? Listo, a la hora de aquí con mis amigos de esta nave. 1, 2, 3. Dios. ¿Cómo los ven? ¿Cómo los escuchan, hermanos? ¿Con cuánto le califican a ellos? ¿Y ustedes con cuánto lo califican a ellos? Llegamos a la perfección por la gracia de Dios, ¿verdad? Y ahora salimos con 8 o 9 todos, ¿listo? 1, 2, 3. Dios, el éxito, patriarcas. Uy, hermanos, no, teníamos que cerrar el último día con broche de oro. Y miren, hubo calificación generosa de parte y parte, 100 y 100. Ya ustedes dijo, se dieron la nota, hermano. Muy bien, muy bien. Bueno, qué bendición. Alguno dirá que ¿por qué repetir tanto esto? ¿Saben que cuando repetimos la palabra de Dios o frases que nos inspiran, nos ayudan precisamente a recordar en momentos difíciles que tenemos oportunidades, que podemos salir adelante? Y de hecho, se menciona que el pueblo de Israel tenía una práctica, era que enseñaban en la palabra de Dios, todo el Pentateuco, ¿cierto? O incluso los libros de los profetas, para que los niños desde pequeños los memorizaran. Y aún cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, cantaban la palabra de Dios. Por eso muchas letras, muchas cosas que el pueblo de Dios tenía en su corazón, obedecía a la memoria y al canto. Y yo quiero, hermanos, felicitarlos por lo que han hecho y esperamos que esta frase les recuerde que todos hemos sido llamados en Dios para ser exitosos, porque todos tenemos y recibimos de Dios diariamente oportunidades para tomar las mejores decisiones y no fracasar. Bien, estamos en la última noche, hermanos, y vamos a intentar recordar un momento lo que hemos hablado en estos días. Número 1, recordamos, hermanos, que ¿cuánto tiempo duró Israel en Egipto como esclavo? Cuando todo estaba perdido, cuando básicamente están perdiendo su identidad como pueblo de Dios por la esclavitud y el dolor, Dios toma la iniciativa de poder liberar a su pueblo. Y lo hace con mano poderosa. Llama a Moisés y por medio de juicios y plagas severas, el imperio, la nación egipcia, que es la potencia mundial, es destruida por el poder de Dios. Es libre ahora el pueblo de Dios. Cruza el Mar Rojo y ahora empieza un éxodo, una peregrinación con un sueño, y es poder llegar al mejor lugar de la tierra, que se llama, ¿cómo es la tierra? Canaán, una tierra que fluía leche y miel. Y en esa travesía, Dios manifestó su presencia en una columna de nube en el día. ¿Y en la noche cómo se manifestaba? Con una columna de fuego, asegurando la presencia, la dirección de Dios por su pueblo. Pero también Dios
le dio allí el maná, los sustentó, los alimentó en medio del desierto. Hizo pacto con ellos, ¿en qué monte? En el monte Sinaí. Ahí hizo pacto con ellos, les reveló los mandamientos, y ese pacto fue un momento también trascendental porque le devolvió la dignidad, el valor, el estatus que tenía esta nación, este pueblo, de ser luz en el mundo y el especial tesoro de nuestro Dios. Después de ese pacto, cuando todo parecía que iba a color de rosa y todo está bien, ahora Dios le permite experimentar la realidad de las guerras y las batallas. Porque estamos seguros que a través de las batallas, aunque Dios podría evitarlas y está dispuesto a luchar por nosotros, Dios desea que nosotros a través de la prueba, de la aflicción, de las batallas de la vida, desarrollemos nuestro carácter, transformemos nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Y como leíamos, si Dios no hubiera algo precioso en nosotros, no perdería tiempo en refinarnos. Así que si llega la prueba, es porque Dios sabe que sí podemos y que saldremos transformados, refinados y con una mejor versión para la gloria de Dios. Después de eso, hermanos y amigos, estuvimos estudiando, ¿qué cosa? Allí en esa batalla, siento que ellos libraron luchas contra los gigantes, pero el objetivo era el mismo, ¿verdad? Después de eso, hermanos, Dios les pidió prepararse para que pudieran entrar a la tierra prometida. Y eran tres preparativos: aprender a ser valientes. Tenían que colocar a Dios en primer lugar. Y número 3, tenían que santificarse, lavar sus vestiduras, lavar sus cuerpos. Y hablábamos que esa es la experiencia de transformación que Dios quiso hacer para el pueblo y que ahora la vivimos con la experiencia del bautismo, ¿verdad? Es una antesala de esa preparación para ser transformados y entrar a la tierra prometida. Y anoche estuvimos hablando, amigos, de un encuentro especial. Recordábamos que allí, cuando justo habían cruzado el río Jordán y estaban listos para poseer la tierra, ¿apareció quién? ¿Quién apareció? El ángel del Señor, pero se llamaba así, ¿no? ¿Cómo? El príncipe del ejército de Jehová. Y anoche aprendimos que ese príncipe del ejército, ¿quién era o quién fue? Cristo Jesús. Recuerda que lo estudiamos muy bien, Cristo Jesús. Y aprendíamos, hermanos, que así como Jesús se apareció a su pueblo antes de que éste se estableciera y poseyera la tierra prometida, allí se manifestó. También aprendimos que antes de que cualquiera de nosotros pueda ir al cielo, a la Canaán celestial, esto no sucederá antes de que Jesús venga por segunda vez. Vendrá como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y vendrá, ¿cierto?, para liberarnos, para restituirnos, para llevarnos a su reino eterno. Y precisamente, hermanos, ayer cerramos con este pasaje, lo mencionamos, y quiero cerrar el repaso de este tema de noche con este pensamiento que leímos de la palabra de Dios. Dice allí en la parte final, después de que se nos estuve vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí, la parte final dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿cuál es la promesa? Vendré otra vez y os tomaré conmigo. ¿Para qué, amigos y hermanos? ¿Para qué? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigos y hermanos, y ahí quiero entonces tener el punto de partida para esta noche. Dios tiene planes para nuestras vidas y son los mejores planes. Dios no solamente quiere que te bautices, porque apenas esa es una pequeña parte del plan de Dios. Dios no solamente tiene sueños de que te integres a la familia de Él, que es su iglesia, porque el plan es mucho más abarcante. Dios no solamente quiere que te conviertas en un líder de su iglesia, porque el plan de Dios siempre es más allá y más profundo. El verdadero plan de Dios es que tú y yo podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. El verdadero plan de Dios es que tú y yo podamos vivir eternamente con Él en su presencia. Porque dice allí: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amigos, el amor de Dios es tan grande que Él no quiere simplemente mantenerse aquí en el tercer cielo donde está,
ayudándonos con su poder, sino que quiere tenernos cerca. Quiere que estemos cara a cara con Él en su divina presencia, porque Él anhela disfrutar y pasar con nosotros toda una eternidad. Y precisamente, amigos, debo decirles que cuando en el principio, en el libro de Génesis, se originó todo el plan de Dios, la creación de este mundo, la creación de Adán y Eva, lo hizo pensando para que todos nosotros pudiéramos vivir para siempre. Es más, permítame compartir aquí un pensamiento interesante de esta autora cristiana Ellen White, que nos hace reflexionar en lo que Dios hizo y cuál fue el propósito de él. Si logran leerlo conmigo, voy a invitarles que lo hagamos juntos, ¿está bien? A la hora de tres, ¿cómo dice? 1, 2, 3. Cuando Adán salió de la mano de su creador, era ¿de qué? Noble estatura y de hermosa simetría. Era más que el doble de alto que los hombres que ahora viven en la tierra, y era bien proporcionado. Sus rasgos, ¿cómo eran? Perfectos y hermosos. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza llegaba un poco por encima de los hombros de su compañero. Ella también era ¿qué? ¿Era qué, hermanas? ¿Cómo era Eva? Noble. ¿Qué más? Perfecta en simetría y muy hermosa. Qué maravillosa descripción que se hace de cómo fue creado Adán y Eva al principio, cómo reflejaban esa imagen perfecta, esa gloria de Dios en todo lo que ellos hacían. Hoy se hacen muchos reinados, ¿verdad? Mis Universo, mis cafés, mis aguapanelas, ¿cierto? Mis panelas. Se hacen muchos reinados. Y en los reinados hay diferentes estándares de belleza, ¿verdad? Y hoy se dice una frase: la imagen lo es todo. Y estamos en eso. Cuando ustedes ven en un comercial a una persona fea exhibiendo un producto, exhibiendo allí cierto algo que se quiera vender en masas, ¿a quiénes se coloca allí en la pantalla? A lo que según los estándares humanos son los más bellos, los más bonitos, los más hermosos. Y para eso algunos acuden a las cirugías, ¿verdad? Y a todo tipo de arreglos estéticos. Y no estamos aquí para juzgar eso, hermanos, no estamos aquí. No podemos estar en el terreno, ¿cierto?, de querer juzgar y criticar a la gente, porque cada uno tiene su lucha y sus batallas. Y el que quiera, pueda hacerlo, adelante. Pero Dios se interesa en la belleza del interior. Eso es lo que más vale. Pero si usted también puede tener una mejor apariencia, pues, y puede tener mejores estilo de vida, mejores hábitos, entonces, amén. Porque eso trae también, de alguna forma u otra, testimonio, ¿no? Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y nuestro cuerpo debe ser importante. Así que esto es algo de llamar la atención, ¿verdad? Ahora, algo interesante, hermanos, es que hoy por hoy estamos en un proceso donde la gente habla mucho de que cada vez que los años pasan sobre esta tierra, entramos en un nuevo siglo, un nuevo milenio, un nuevo año, siempre esperamos avances, tecnología, y hoy están minadas las escuelas, las universidades con el pensamiento de que somos lo que somos hoy gracias a la evolución. Pero en realidad, amigos, cuando observamos desde la perspectiva bíblica, nosotros no podemos aceptar la evolución, porque Dios se tomó el tiempo, como un Dios poderoso que es, para crear todo este mundo y para crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. En realidad, amigos, debo decir que nosotros no hemos evolucionado, hemos involucionado. Porque déjenme decirles que la contextura física, el vigor con el cual fue creado el ser humano, fue muy superior a lo que tenemos hoy. En estatura, en talla, en salud, en calidad de vida, en duración de vida. Incluso, permítame leerles algo que para algunos puede ser locura, pero que revela cuán maravilloso fue creado el ser humano para vivir para siempre. Miren lo que dice aquí Génesis,
capítulo 5, versículo 27. Y de pronto algunos se sorprenderá con esta cita, pero ahí está escrito, hermanos, y revela cómo nos creó Dios para vivir eternamente. Miren lo que dice allí, Génesis 5, 27. Leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Fueron pues todos los días de Matusalén. ¿Cuántos? ¡Wow! ¿Es posible que una persona pueda llegar a vivir tanto tiempo? Mire, sin duda alguna, este cuerpito que tenemos hoy nosotros no da para tanto tiempo. Por eso podemos creer que la contextura física, el tamaño con el cual fue creado Adán y Eva y las primeras criaturas, tuvo que haber sido muy diferente al que tenemos hoy. Porque este cuerpo, hermanos, así usted le haga cirugías, así usted le haga lo que haga, no puede resistir tanto tiempo. Por eso le he mostrado aquí la imagen anterior. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Recuerdan ustedes que cuando Josué se encuentra con este ser especial, la Biblia nos da unos detalles, que era un ser alto. Y nosotros somos imagen y semejanza, ¿no? Es decir, fuimos creados muy parecidos a lo que podría haber sido Dios, claro, en una dimensión mucho menor a la perfección y plenitud de Dios. Pero dice allí, aquí tenemos la muestra, 900, casi un milenio. Casi un milenio poder vivir alguien. Esto nos muestra cuán perfecto Dios nos hizo. Yo le pregunto, ¿hemos evolucionado o hemos involucionado? Vamos para abajo, hermanos. Más chiquitos, más enfermos, más problemáticos y con peor carácter. Chiquitas y chiquitos bravos. Sí. El pecado ha hecho que nosotros nos degrademos en todo aspecto, aún físicamente. Miren que, recuerda que ayer mencionamos que cada 2000, que cada 2000 años han sucedido eventos que han cambiado la historia de este mundo. Pues resulta que la Biblia es clara, en el capítulo 7 de Génesis, desde el capítulo 6 hasta el capítulo 9, nos habla acerca del diluvio. Que el diluvio vino como consecuencia de ¿qué? Del pecado. Dice que la tierra estaba llena de maldad, que el hombre pensaba solamente continuamente de mal, que había mucha violencia, y Dios trajo el diluvio como un castigo por el pecado. Miren cómo el pecado, no Dios, el pecado destruyó tanto la humanidad, la degradó tanto, que justo después del diluvio, viene ahora el llamamiento de Abraham, ¿cierto? Para que se establezca a través de él la nación de Israel. Y miren que aunque Abraham era un hombre de mucha fe, tenía en su cuerpo los efectos del pecado. Miren lo que dice allí Génesis 25:7. ¿Qué dice? Damos juntos. 1, 2, 3. Fueron pues los días que vivió Abraham, ¿cuántos? 175 años, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años. ¿Notan cuán poderoso es el pecado en destruir a la humanidad? Y eso quedó el padre de la fe. ¿Pero cuánto vivió? ¿Cómo lo comparamos con Matusalén? No podemos compararlo. Pero la degradación sigue. Y miren que el libro de Salmos, el capítulo 90, dice una declaración ya interesante que ya se acerca un poco más a nuestra realidad hoy. Miren que dice Salmo capítulo 90, versículo 10. Leamos juntos. ¿Qué dice? Los días de nuestra edad son ¿qué? Son 70 años. Y si en los más robustos son ¿cuánto? ¿Hay alguien aquí que tenga más de 80 años? ¿Hay alguien aquí que tenga, aquí presente, ¿hay alguien que tenga más de 80 años? Oye, aquí tenemos Marinita, y allí atrás, nuestra hermana. Mire, a estas personas hay que reverenciarlos, honrarlos. Por aquí no hay más. Reverenciarlos, honrarlos. Porque de acuerdo a este último estándar, son muy robustos. Vamos bien. Vamos bien. Y algunos, cierto, y uy, ya te pasar los 80. Bueno,
Sin embargo, noten cómo termina el versículo. Aunque pueden tener más de 80 o llegan a 80, algunos llegan a 100, un poquito más de 100, son casos muy excepcionales, aunque le podemos honrar, respetar, ¿cierto? Porque son muy robustosos, miren lo que dice la Biblia. Con todo, esos años no son más que trabajos y molestias, pues pronto pasan, lo mismo que nosotros. ¿Ya he escuchado la frase que dice, ay, es que los años no llegan solos? Y sí, yo no sé, hermanos, tal vez no tengamos 80 años, pero si miramos atrás una década, 2 décadas atrás, cómo éramos más activos, cómo teníamos otra contextura, ¿cierto? Teníamos más pelo, teníamos menos masa, grasa muscular, teníamos menos de estas cosas, hermanos. Pero a medida que van pasando los años, el metabolismo comienza a ponerse más lento, ¿verdad? Usted antes podía comerse frijoles con leche en la noche y no pasaba nada, pero ahora ya usted no puede ni ver la leche, ¿sí? Porque solo verla ya se descuadra. Los años no vienen solos. Por eso decía que este cuerpo realmente no puede vivir más de 100 años, porque no estamos en la capacidad. No estamos en la capacidad. Otra regla importante, amigos, y me encanta esta regla. Dice allí la misma autora cristiana lo siguiente, y yo creo que es muy razonable lo que se presenta aquí, porque, bueno, viendo las situaciones, tiene que ser así. Miren lo que dice, leamos juntos lo que puedan. Si Adán, en la creación, ¿me acompañan?, no hubiese sido dotado con una fuerza vital, ¿de cuánto? 20 veces mayor que la que los hombres tienen ahora, la raza, con sus hábitos actuales en contravención de la ley natural, ya se habría extinguido. ¿Era diferente el cuerpo de los primeros que fueron creados? Ayer hablamos que Daniel, ¿cierto? Pero no físicamente, sino intelectualmente era 10 veces mejor. Pero aquí, hermanos, sin duda, también la mentalidad debería ser 20 o 30 veces mayor, más también su situación física era 20 veces más fuerte. Comenzamos a notar, hermanos, lo que está pasando en el propósito plan de Dios y lo que hoy nosotros estamos. Pero eso sí, si llegamos a los 80, nos sentimos algunos muy orgullosos. ¿Pero qué es eso con la eternidad o qué es eso con Matusalén? Eso no es nada. Como digo, porque es un consuelo de tontos ante el gran plan que Dios tiene realmente para nosotros. Amigos, sin duda alguna, el pecado ha arruinado rápidamente, ha querido desfigurar lo que ha sido la creación perfecta de Dios, porque el ser humano fue llamada la corona de la creación. Lo mejor que Dios pudo hacer fue al ser humano, la corona de la creación. Pero mire cómo el pecado en tan poco tiempo ha querido desfigurar, destruir la imagen de Dios en el hombre. Y ese es el propósito del pecado. ¿Por qué Satanás constantemente quiere destruirlo? Porque él quiere desaparecer la imagen de Dios. Y desaparecer la imagen de Dios significa destruir la humanidad, porque quiera o no, se muerde la lengua o no, aún con esta gracia que tenemos, nosotros todavía reflejamos en algo la imagen del Señor. Yo no sé si ustedes recuerdan que cuando estábamos en el colegio, algunos niños que todavía están en el colegio, nos enseñaban que el ciclo de la vida estaba en ciertas etapas. Saben lo que son profesores, y los que no lo son también lo recordamos. El ciclo de los seres vivos, y eso incluye a los seres humanos, ¿cuál era? Nacer, crecer, que en algunos era reproducirse, 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 reproducirse y morir. Pero hermanos, y nos conformamos con eso. Ay, sí, todo ser humano nace, crece, reproduce y muere. Ese es el ciclo de la vida. No, ese es el ciclo del pecado, hermanos. Porque el plan de Dios era y sigue siendo que vivamos eternamente. Por eso, en el peor momento de la historia, cuando la humanidad estaba en el clima de la oscuridad y la perdición, cuando todo estaba perdido, hermanos, Jesucristo, el Rey de Reyes, el príncipe del ejército de Jehová, decidió venir a este mundo, se humanó, tomó nuestra naturaleza
degradada, se humanó. Y allí, hermanos, nos demostró que en su poder, que en la gracia del Padre, en el poder de Dios, es posible restaurarnos, hermanos. Amigos, dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Primera de San Juan, capítulo 3, versículo 8, que dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si el ser humano estaba sumido en la oscuridad del pecado, Dios no pudo aceptar ese destino, porque Dios nos creó y nos destinó para vivir eternamente. Dios nos creó y nos destinó para ser felices. Dios nos creó y nos destinó para que pudiéramos, de alguna forma u otra, vivir el plan de bendición que Él tiene para nosotros. Pero el pecado quiere extinguir todo eso. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para que pueda destruir esa cadena de esquemas destructivos que el pecado ha sembrado en todos nosotros. Y es más, no solamente, hermanos, vino aquí su mano, sino que decidió morir. Se entregó para que a través de su muerte y a través de su resurrección se abriera nuevamente la puerta de la eternidad para el ser humano. Por eso el corazón del Evangelio es un texto que muchos conocemos. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga que. La aparición de Jesús en esta tierra fue para destruir la muerte eterna, para destruir el pecado, y otra es abrir la puerta que el pecado nos había cerrado de la eternidad. Hermanos, algunos creen que la eternidad comienza con la muerte. Y yo quiero decirles que no. La eternidad comenzó cuando Cristo resucitó. Y aunque todavía tenemos que vivir la muerte, ya hay una esperanza de que esta muerte es algo temporal, porque ahora hay vida eterna. Y saben, la eternidad la obtendremos, la lograremos, será restablecida precisamente cuando Jesús venga como Rey de Reyes. Una de las declaraciones que hace el libro de 1 Corintios, capítulo 15, es esta: ¿dónde estaba, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Todos, de alguna forma u otra, luchamos con la enfermedad y con la muerte. Todos hemos perdido a un ser querido, a un ser amado. Pero en Cristo Jesús, gracias al poder de Cristo, hasta hay solución para eso. Yo no sé si hijo, para esta vida todo tiene solución, menos la muerte. ¿Lo han escuchado? Pero eso es mentira, porque en el poder de Dios hasta la muerte tiene solución. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Hay esperanza, aún en medio de la muerte, hermanos. ¡Qué bendición! Amigos, Jesús nos ha abierto la puerta a la eternidad. Y quiero, hermanos, ir avanzando con lo siguiente. ¿Saben que me llama la atención esta otra declaración de doctora Cristiana? Es una doctora que tiene unos pensamientos muy inspirados, muy interesantes, que debemos atesorar. Miren lo que dice aquí este libro de los últimos días, página 240, y dice así. Veamos juntos, 1, 2, 3. Jesús ha traído el cielo a la vista y presenta su gloria ante nuestros ojos, a fin de que la eternidad no sea eliminada de nuestros cálculos. Yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia en el colegio, en la universidad, que le decían a uno: ¿cuál es su proyecto de vida? ¿Cómo se ve en 5 años? ¿Cómo se ve en 10 años? Y entonces uno pone: yo como veo en 5 años, bueno, yo en 5 años yo quiero hacer esto. Y en 10 años, ¿cómo se ve? Bueno, para mi proyecto de vida, esto. Pero saben que al no tener la visión espiritual de la palabra de Dios, ninguno coloca en su proyecto de vida la eternidad.
Hay frases como esas que a veces también nos distraen del plan de Dios. La vida es un ratico, disfrútala. Pero deberíamos cambiarla en nuestro concepto y decir, la eternidad larga, prepárate. Porque realmente el tiempo que vivimos aquí, Dios nos lo da para que nos preparemos para la eternidad. Y si mi amigo y hermano, usted no había incluido en su plan de vida, en su proyecto de vida la eternidad, es hora de que abra sus ojos y recuerde que dentro del plan de Dios es que tú y yo vivamos eternamente. Se cuenta la historia de que en cierta oportunidad, esto es una fábula, hermanos, pero creo que la lección que nos da esta fábula es muy importante tener en cuenta. Se cuenta la historia que en cierta oportunidad estaba un niño allí con su querida madre. Vamos a ponerle Juanito, porque siempre hay que ponerle Juanito al niño, ¿cierto? Juanito estaba allí en la casa con su madre y estaba allí entre el comedor y la cocina. Y en esa casa, mientras que estaban allí compartiendo Juanito y su mamá, dice la historia que había un par de moscas. Y dice la historia que las moscas estaban poniéndole cuidado, es una fábula, estaban poniéndole cuidado a la conversación de Juanito y la mamá. Y de repente Juanito comenzó, ¿cierto?, con euforia, con alegría, decir, mamá, acuérdate que mañana es el cumpleaños del abuelo. Tenemos que celebrarlo. ¿Ya compraste la torta? No, Juanito, tenemos que ir ahorita a comprarla. Sí, hay que comprar también las bombas. Y hay que comprar el regalo del abuelo porque son 70 años. Y el par de moscas estaban escuchando allí. 70 años. Comenzaron a sacar su calculadora. ¿Alguien sabe cuánto vive una mosca, hermanos? Una mosca, si no es eliminada por el rayo o por una raqueta, una mosca puede vivir entre 15 a 25 días. Y en óptimas condiciones puede llegar hasta los 2 o 3 meses. En óptimas condiciones. Que no se cuente con el rayo, ¿cierto?, con el periódico. Hasta 2 o 3 meses es lo máximo que puede vivir una mosca. Y entonces la par de moscas de 70 años, comenzaban a hacer cuentas. Y la calculadora le daba error. No comprendían qué significaba 70 años. No acabo de salir de la historia, ¿verdad? Pero con mucho cariño les quiero decir, nosotros somos como ese par de moscas. Que cuando hablamos de la eternidad, nuestra mente finita no alcanza a entender cuál es el plan de Dios. ¿Tú te imaginas estar en el cielo cuando estemos con Jesús en la eternidad y llegar a tu año número 5000? Estoy aquí en el reino de Dios. Oye, Señor, estoy hoy celebrando aquí en el cielo contigo 5000 años de vida. ¿Te imaginas allá estar, cierto? Señor, ya cumplí mi primer 1.000.000 de años. Mi primer 1.000.000 de años. ¿Se dan cuenta que somos como un par de moscas? Sacamos nuestra calculadora y decimos, ¿qué es eso? 1.000.000 de años, ¿qué es eso? No podemos entenderlo. La eternidad es el regalo más grande que Dios quiere darnos, hermanos. Y saben, allí en la presencia de Dios hay esta promesa. Me encanta lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Bueno, si leemos los versículos 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Pasaron. Y el mar ya no existía. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Dios, adornada, ¿cierto?, como el esposo, como la esposa para el esposo. Pero el versículo 4 dice algo bien interesante. Mira lo que dice aquí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Cuánto decimos amén por eso?
pero aún seguimos siendo como el par de bocas, no entendemos qué es eso. Nunca fue el plan de Dios, hermanos, que se quedaran en cementerios. Ese no fue el plan de Dios. Eso es una medida urgente del ser humano para poder, ¿cierto? La parte de salubridad y también la dignidad de ese ser amado, poder darle un reposo allí en un lugar digno. Pero eso no ha sido parte del plan de Dios. No ha sido el plan de Dios que haya hospitales ni clínicas. Y si alguien aquí, con todo respeto, no era el plan de Dios que hubiera médicos, ni enfermeros, porque esas profesiones son las más apetecidas. Unas profesiones que tienen garantizado el trabajo en este mundo de pecado, porque solamente vemos enfermedad, dolor y muerte. No ha sido el plan de Dios ese, hermanos, pero nos hemos acostumbrado a eso. Amigos, la eternidad está a las puertas. Cristo viene pronto, hermanos. Sin embargo, debemos recordar que lo único que hará posible la eternidad o no en nosotros no es Dios, ni siquiera el mismo diablo, porque uno le quiere echar al diablo la culpa de todo. Él es causante de muchos males, pero la perdición del ser humano o la salvación en este momento ya no depende de Dios ni del diablo. Depende de nuestra decisión hoy. ¿Dónde quiero estar en la eternidad? ¿Con Dios? ¿O quiero desaparecer para siempre cuando Jesús venga y destruya el pecado y los pecadores y los destruya para siempre? Decisiones. Decisiones. Si en esta semana nos hemos sentido tocados por el Espíritu de Dios, pero no tomamos ninguna decisión, ese tiempito se perdió, hermanos. Y esa platica para ir acá se perdió. Pues es tiempo de tomar decisiones. Nadie puede decir, no, ni con el diablo, ni con Dios, yo aquí solo. Jesús dijo categóricamente, el que conmigo no es, contra mí es. O es vida o es muerte. O es salvación o es condenación. No hay un terreno neutral. Pero quien desarrolla finalmente la sentencia final, el veredicto final, somos nosotros con nuestras decisiones. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Será que hemos estado con esa vista tan corta, tan limitada, solamente pensando aquí en los detalles temporales de este mundo? Y no hemos olvidado que hay una eternidad que nos espera. Estamos preocupados más, ¿cierto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Estamos más preocupados en el vestido, en la ropa, en la casa, en los viajes, en las cosas. Y nada de eso es malo. No es malo. No es malo. Pero no deben ocupar el lugar de la eternidad, de la salvación de Dios. ¿Recuerdan lo que mencionábamos en estos días? El secreto del éxito de Job era porque él colocaba a Dios en primer lugar. Luego, en segundo lugar, venía su familia. Y por último, el trabajo, los negocios y los asuntos materiales. Y como tenía ese orden, era bendecido. Porque es que la promesa es que cuando seguimos a Dios, cuando aceptamos a Dios, la promesa es que nos dará 100 veces más y la vida eterna. Y no te has preguntado, bueno, yo tuve 100 veces, ¿llevo cuántas? 2, 3, 4, 5, 50 veces ya, voy avanzando. O sigues estancado en que ni una sola vez ves prosperidad y bendición en tu vida. La salvación de Dios incluye bendición para este mundo y bendición para la eternidad. ¿Recuerdan ustedes que yo les quedé viendo el final de Moisés? Vamos a hablar del final de Moisés. ¿Recuerdan la frase? El sí de Dios es nuestra bendición y el no de Dios es nuestra protección. ¿Recuerdan? Ahora retiro juntos. El sí de Dios es nuestra bendición. El no de Dios es nuestra protección. Moisés soñó en llegar a la tierra. Fue por la causa por la cual vivió y por la cual murió. Y justo cuando ya estaba cerca, Dios le dice, no. Y murió Moisés. Amigos, saben que Moisés tomó decisiones. ¿Alguno recuerda el contexto de Moisés? Su nacimiento, cómo fue su crianza. Moisés fue salvo, por eso se llama así, Moisés, salvado de las aguas.
ese significa el nombre, Moisés, y fue a parar al palacio del faraón, donde se educó, ¿cierto?, por los principios, la sabiduría de los egipcios, y era tanta la capacidad de Moisés que se convirtió en candidato para ser faraón. Algunos comentadores creen que el contemporáneo, el hijo de faraón, era Ramsés. Algunos comentadores dicen eso. Así que Ramsés y Moisés se quedaron juntos y fueron tan cercanos, pero tan competentes, tan buenos, que los dos eran candidatos para ser faraón. Pero llegó un punto de la vida donde Moisés tuvo que tomar una decisión. Moisés pensó, o me quedo aquí en Egipto y tal vez me convierta en faraón, o si no logro ser faraón, llego a ser alguien muy importante aquí en la potencia mundial, de aquel entonces, o escojo seguir a Dios y vivir bajo su dirección. Hubo un momento donde tuvo que tomar esta decisión, y así nos pasa a nosotros, hermanos. O escogemos este mundo con todo lo que tiene, o escogemos la eternidad. Y el hermano Giovanni hoy nos sacó un texto dentro de la perla de sabiduría que decía: ¿de qué le sirve el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su alma? Y nos dijo una frase que no puedo olvidarla: si pierdes el cielo, lo pierdes todo. Amigos y hermanos, Ramsés tuvo la oportunidad también de conocer a Dios. No en su niñez, pero sí ya en su adultez, antes de que fuera sepultado en las aguas del Mar Rojo con su ejército. Ramsés decidió gozar de la gloria del mundo, y lo extraordinario del mundo lo glorificó y lo exaltó. No sé si ustedes han escuchado que hay gente que ha hecho pacto con el diablo. Cantantes, actores, músicos, los famosos y hasta los influencers han hecho pacto con el diablo. ¿Y cómo hacen pacto con el mundo y con el diablo? ¿Qué hace el mundo y el diablo? Los exalta, los enriquece, pero a costa de algo muy, muy terrible: la eternidad. La eternidad. Satanás es tan descarado que incluso al mismo Señor Jesús lo tentó en el desierto y le dijo allí en Mateo capítulo 4: todo esto te daré si postrado me adorares. Mire, tan sinvergüenza que nos diga eso a nosotros. Nosotros no somos nada más, somos polvo. Pero que le diga eso a Jesús, quien creó los cielos y la tierra, el Rey y Señor del universo, que le diga descaradamente: póstrate, adórame, y yo te daré todo este mundo. Ese sí estaba muy mal, ¿verdad? Estaba perdido, totalmente perdido. ¿Cierto? Estaba perdido. No sabía dónde estaba parado Satanás cuando le dijo a Jesús. ¿Qué fue lo que quedó del gran Ramsés, del poderoso Ramsés? Eso es lo que quedó. Ahí está toda la gloria del mundo, en una momia. Está allí, ¿cierto? Ese cuerpo momificado. Creo que es en Londres, donde está el museo, donde tiene allí los restos de él. Eso es lo que hay. Esa es la gloria que alcanzó finalmente Ramsés después de todo lo que hizo en este mundo. Y eso es lo que le espera a todos los que deciden escoger al mundo y no a Dios. Pero, ¿qué pasó con Moisés? Debo ser honesto. Moisés murió también, igual que Faraón. Pastor, ¿y usted cuál fue la idea? Al menos Ramsés gozó, pero Moisés sufrió porque le tocó liderar un pueblo rebelde y sufrió y murió. ¿Y esa fue la paga? Cuidado, no te anticipes. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11. ¿Por qué Moisés tomó la decisión de seguir a Dios y no acogerse a la gloria del mundo? Porque Moisés tuvo la capacidad de ver la eternidad. Y me encanta ese pensamiento que dice allí: las cosas terrenales no pueden llenar un corazón que fue hecho para el cielo. Hay hombres y mujeres que son muy materialistas y tienen del dinero y de los bienes un Dios. Pero cuando alguien va madurando en la vida y tiene algo de discernimiento espiritual, se da cuenta que la plata y el oro no es todo. Cuando hubo la pandemia, ¿recuerdan? Conocí el caso de un señor que creo que fue Ramiro el que me comentó, si no estoy mal, creo que fue Ramiro, aquí está, José Elizabeth.
De un señor, creo que fue Ramiro el que me comentó, no sé si fue él o otra persona, pero la historia fue la siguiente. Llegó alguien y le ofreció allí un fajo de billetes a los médicos, le dijo, necesito que le den una cama a mi padre. ¿Recuerdan que hay restricción, la UCI y todo esto, el calvario que se vivió en aquella época? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Y tuvieron que seleccionar quién vive y quién muere. A quién le da oportunidad, a quién le da o a quién no le dan la oportunidad y muere. Y con todo el fajo de billetes que le presentaron los médicos, decían, señor, no, aquí la plata no sirve. Y ese hombre con todo el dinero que tenía, aquí está el principio, le puedo dar 2, 3 veces más, 5 veces más, su plata aquí no sirve. Y ese hombre con todo su dinero no pudo ser atendido y murió. Murió. Moisés vio la eternidad, contempló más allá, contempló la visión de Dios. Miren lo que es la visión de Dios. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, ¿qué dice? Yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Vamos a repetirlo juntos. 1, 2, 3. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien y no de mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Moisés vio la eternidad. Y recuerdan el plan, el sí de Dios es que es nuestra bendición. Y el no de Dios es nuestra protección. Yo le digo a Moisés, no, no vas a entrar. Y Moisés no pudo entrar. Pero el final de Moisés no es como aparentemente lo cierra el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Lo estudiamos en estos días en el plan de relevados. El final de Moisés fue un final de victoria. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí. El libro de Judas dice que cuando Moisés muere, Dios mismo amaba tanto a Moisés que dijo, yo no puedo dejar que mi hijo Moisés se quede en la tumba, se quede en la muerte. No, yo le dije que no entraría a la tierra prometida, pero yo tengo un plan mejor para él. Yo quiero resucitarlo y llevarlo a la Canaán celestial, al verdadero hogar. Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Un plan mejor de lo que nos ofrece este mundo o un plan mejor de lo que nosotros creemos. Porque Moisés creía que lo mejor era entrar a la tierra prometida. Pero Dios tenía un mejor plan para él. Y actualmente está en el cielo. El libro de Mateo, capítulo 17, habla del monte de la transfiguración. Y allí dice que dos personajes, Elías, ¿quién fue Elías? Profeta de Dios. Dice la Biblia que Elías se fue en un carro de fuego, en un Uber que el cielo le trajo, ¿cierto? Y se lo llevó al cielo en un carro de fuego. Elías no experimentó la muerte, pero la Biblia dice que ya está en el cielo. Moisés murió, pero la escritura dice que Dios no lo dejó en la tumba o en la muerte, lo resucitó y tiene un plan mejor para Moisés que ahora está en el cielo. ¿Cómo sabe eso usted, pastor? El libro de Judas lo dice, y San Mateo capítulo 17 dice que el Señor, estando allí en el monte de la transfiguración, se le presentaron dos personajes, Elías y Moisés. Y hablaron con él. Y fue tanto el impacto que hasta Pedro dijo, Señor, bueno es para nosotros que Elías y Moisés estén con nosotros. Vamos a preparar 3 enramadas. Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Hermanos, en este momento ya Moisés está disfrutando de la Canaán celestial. ¿Fue mejor el plan de Dios para su vida, sí o no? Mucho mejor. 100 veces mejor. 1.000.000 de veces mejor, hermano. Ya está. ¿Saben que el libro de San Mateo, capítulo 27, dice también que hay otras personas en el cielo? De paso, hagamos un recorrido rápido. ¿Qué personas están en el cielo? A ver, número 1, ¿quién fue el primero que se fue para el cielo? Dice que no caminó con Dios y Dios se lo llevó ¿para dónde? Luego viene Elías, lo acabamos de mencionar, ¿no? Carro de fuego, el Uber del cielo y se fue para el cielo. Moisés, y está en el cielo. ¿Hay más personas en el cielo aparte de Enoc, Moisés y Elías? Lo que llamamos nosotros las primicias.
San Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53 dice que el velo del templo se rasgó, los sepulcros fueron abiertos y cuando Jesús resucitó al tercer día, muchos santos fueron resucitados y los llevó como primicias de la eternidad al cielo. Qué bendición, hermanos. Qué bendición. Amigos, la eternidad no solamente ha sido para Moisés, Elías, Enoc y las primicias que resucitaron. La eternidad está reservada para todos nosotros. ¿Cómo les parece la noticia, hermanos? Esta es la mejor noticia que el cielo puede darnos. Esta es la mejor noticia que podemos compartir en esta semana de conferencia. La eternidad está preparada para todos nosotros. Pero la pregunta clave es, ¿cuántos de nosotros queremos recibir ese regalo? ¿Cuántos de nosotros queremos decidir? Porque depende de nosotros decidir aceptar ese regalo de la eternidad o cuántos lo rechazarán. Porque lamentablemente dice la Biblia que al final de los tiempos habrá un grupo que lamentablemente rechazará la eternidad. Y saben, los que rechazarán la eternidad no serán siempre los que están por allá afuera. Habrá gente que está aquí y que en su vida personal no están aceptando a Dios diariamente, no se están preparando para la eternidad. Yo no soy Dios para conocer su corazón y su vida, pero hermano y amigo, le pregunto, ¿estás viviendo para prepararte para la eternidad o estás viviendo solamente para este mundo? Porque te cuento que aunque vivas 100 años, aunque vivas un poco más de 100 años, porque eso es lo máximo que puede dar este cuerpo actualmente, eso es todo lo que podrás vivir. Pero la eternidad no será para ti. El libro de Patriarcas y Profetas dice la frase que hemos dicho, ¿no? Hoy tenemos la eternidad. Esa es la cima del éxito, la eternidad. Es la cima del éxito. Y para todos está la oportunidad. ¿Qué tal si nos colocamos en pie, amigos, y repetimos esta frase? Pero ahora pensando en la eternidad. ¿Cuál es el éxito al cual nos queremos referir en esta noche? El éxito tiene que ver con la eternidad. Y Dios quiere darte el éxito. Dios quiere darte la eternidad. Y vamos a leer juntos en coro lo que dice aquí. 1, 2, 3. Dios da las oportunidades. El éxito depende del uso que se haga de ellas. Amigos, ¿cuántos de aquí en esta noche abrazarán la eternidad? Depende de ti. Depende de ti. ¿Crees que vale la pena recibir el regalo de la eternidad? No es solo por los años que vivimos, hermanos, por los años que viviremos. Es porque allí podemos estar con la persona más maravillosa que es Cristo Jesús. Permítame cerrar con una historia que alguna vez escuché. Dicen que en cierto lugar fue un pastor a hacer campaña. Y haciendo campaña había una hermanita con mucho fervor. Tal vez ustedes hayan escuchado esta historia, pero hoy vamos a recordar. Y cada vez que el pastor predicaba algo, esa hermanita tenía tanto fervor que decía, amén, gloria a Dios. Y así lo decía constantemente ante cada verdad poderosa que el predicador hacía o presentaba. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Algunos se comenzaron a incomodar porque la hermana pues hacía un poco de ruido, ¿no? Era un poquito sobreactuada, si lo podemos decir así. Y así pasaron 2, 3 noches, 4 noches, y ya como que el predicador estaba un poquito distraído por el ruido de esa mujer. Y entonces, en la cuarta noche, le dice a la hermana, hermana, quiero hablar con usted un momentito aquí en la parte de afuera. Claro, pastor. Hermana, ¿cómo le pareció el comer? Amén, gloria a Dios. Sí, me he dado cuenta, hermana, que le ha gustado mucho. Yo quiero pedirle un favor, hermana. ¿A usted le gustaría estrenar sábanas? ¿Sábanas? Bueno, sí, pastor, ¿por qué no? Hermana, yo quiero darle un juego de sábanas con un compromiso. Por favor, quédese callada y deje que los demás se concentren. ¿Hacemos ese trato? Listo, pastor, vamos a ver. Yo quiero estrenar sábanas, listo. Hermano, llegó el quinto día y comenzó a predicar el pastor. Y hermana, las sábanas.
Sexto día, predicar. Pero lo estaba logrando. Llegó la última noche de viernes y el pastor estaba hablando otra vez la palabra de Dios. Y cada vez que decía algo la hermana, el pastor la miraba, porque se acuerdan de las sábanas. Ya falta esta noche las sábanas nada más. Pero llegó un momento, hermanos, maravilloso donde el Señor se manifestó en la palabra y la hermana no aguanta más. Y dijo, amén, gloria a Dios, con sábanas o sin sábanas, amén, gloria a Dios. Porque hermanos, lo que nos mueve a nosotros a estar en la eternidad no son las calles de oro, no son las sábanas, no son las puertas de perla, ni siquiera nos mueve el hecho que nos diga que ya no va a haber más muerte, ni dolor, ni clamor, no. Lo que nos mueve a nosotros a avanzar y a soñar y a vencer para lograr la eternidad es estar con Jesús. Es abrazarlo, hermanos. ¿Se ha imaginado eso? Abrazar a su Salvador. Que Él coloque la corona de victoria y te diga, bien, buen siervo y fiel. Sobre mucho he sido fiel, sobre poco he sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Eso es lo que toca las fibras de nuestro corazón. Lo que hará que nosotros soportemos las pruebas, las dificultades, porque ser cristiano no es fácil. Es nuestro amor a Dios. Es poderle agradecer eternamente por haber dado su vida por nosotros. Es eso. No es más. Porque la eternidad no bastará para agradecer a Dios por su gran amor. Eso es lo que nos debe mover, hermanos. Y yo quiero preguntar en esta hora, hermanos, ¿hay algún hermano que quisiera sinceramente decir, Señor, reenfoca mis prioridades y ayúdame a entender que la vida sí es un ratico, pero que debo prepararme para la eternidad que es muy larga? ¿Hay algún hermano que quisiera reconocer en estado que tal vez ha estado solamente pensando en lo terrenal y ha dejado a un lado lo terrenal? También aquí hay amigos con nosotros en esta noche. Y quisiera preguntar a algún amigo en esta noche que quisiera prepararse para amar cada día a Dios y poder tener el privilegio de vivir eternamente con Cristo en el reino de los cielos. ¿Hay algún amigo que le gustaría prepararse para la eternidad? Amén. Vamos a cantar nuestro coro tema, sé fiel. Porque si hoy somos fieles, mañana recibiremos la corona. Hay una frase que dice, hoy fidelidad, mañana eternidad. Vamos a cantar nuestro coro tema y con este coro, hermanos, cerraremos para poder nosotros entonces cerrar con nuestro compromiso de hoy prepararnos para la eternidad. Cantemos nuestro coro y cuando pensemos en la letra de este himno, pensemos que nuestra meta suprema es la eternidad. Es el regalo que Dios hoy nos da y hoy tenemos la oportunidad de abrazar ese lindo regalo. Cantemos juntos este hermoso canto, sé fiel. Bien, hermanos, mientras que suena el canto tema, queremos decirles que no se nos vayan, porque al final hay una corona que podamos dar esta noche, la corona del Señor. Pero hay un detalle con mucho cariño que la iglesia ha preparado para nuestros amigos que noche tras noche nos han venido a acompañar. Bien, hermana Nicole, tenemos allí el coro. Sé fiel. Nos avisas y si no, pues procedemos a orar. Creo que el problema soy yo, ¿no? No, ya estoy desconectado. Sí, ya estoy desconectado. ¿Sí, pues allí, Nicole? Y si no, entonces vamos a proceder con la siguiente. Vamos entonces, hermanos, a ver si ahorita lo arregla así después de la oración.
Pero quiero en esta hora, para que no perdamos el enfoque de lo que estamos haciendo, preguntar qué amigo le gustaría en esta hora decir, yo quiero que oren por mí porque yo me quiero preparar para la eternidad. ¿Hay alguno que en esta hora quisiera pasar aquí al frente? Yo le invito a ver quién es el primer valiente, la primera valiente, que quisiera venir aquí al frente y decirle, Señor, Señor, yo me quiero preparar para la eternidad. Porque he entendido que con calles de oro y calles de oro, yo anhelo amarte y servirte para siempre. Gloria a Dios por los amigos que están pasando, porque eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos levantando nuestras manos felicitamos a estos amigos? Vamos a pedirles que se acerquen un poco más aquí, ¿cierto? Estén aquí. Muy bien. Nos alegra, hermanos, ver cómo el Espíritu de Dios toca los corazones de todos nosotros, porque tanto amigos como hermanos hemos sido tocados en esta noche. Aquí está mi querido Ángel. Gracias por estar aquí con nosotros. Eso es lo que Dios anhela, la eternidad. Mañana, con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a tener una hermosa ceremonia bautismal. Habrá unos niños que se bautizarán, habrá también algunos adultos que se bautizarán, pero yo quisiera, hermanos, invitarles para que si alguien aún no ha tomado la decisión, sepa que hoy tiene la oportunidad de abrazar la eternidad y que mañana hay un tiempo para tomar esta decisión especialmente para aquellos que pueden hacer. Algunos tienen algunas situaciones que ya hemos dialogado con ustedes, una situación de pronto de papeles, de matrimonio, que es normal que esto pase, pero otros tal vez no tienen todavía ningún impedimento, excepto su decisión de hoy decirle sí al Señor. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar para colocar esta decisión de prepararnos para la eternidad. Los que puedan arrodillarse, los que no, hermanos, arrodillen su corazón, como lo hemos expresado noche tras noche. Oremos. Poderoso y eterno Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias porque en esta noche has hablado a nuestro corazón. Gracias porque te has revelado y nos has corrido la ventana temporal de este mundo y has abierto nuestros ojos para vislumbrar de manera allí, cierto, especial, tal vez apocada, lo que es la eternidad, Señor. Pero hoy, Señor, con alegría y con gozo, queremos decirte que te amamos, que no somos perfectos, Señor, que tenemos batallas, temores, que tenemos luchas, pero que a pesar de ello queremos, Señor, que tú vengas a nuestras vidas, que tomes el control de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestra salud, de todo lo que somos, de nuestros hijos. Toma nuestra familia, porque realmente tú has prometido que si creemos en el Señor Jesucristo, nosotros y nuestra casa será salva, Señor. Y es posible, Señor, que con la decisión que hoy estamos tomando de abrir nuestro corazón a la eternidad y al bautizarnos con los que se van a bautizar el día de mañana, puede, Señor, a comenzar a brillar la eternidad en el resto de nuestros seres amados, nuestros familiares. Gracias también te damos porque aquellos que aún no lo pueden hacer esta semana, porque tú conoces los motivos, se prepararán también para organizar sus vidas y poder presentarse como una ofrenda preciosa delante de ti para abrazar la salvación y la vida eterna, Señor. Hoy te pido, Señor, que los apartes para el reino de los cielos, que Satanás no tenga más poder sobre sus vidas, que los expulses de su medio, que expulses al enemigo de sus vidas, sus corazones, de sus familias. Y, Señor, que hoy puedas sembrar la eternidad en cada uno de los que estamos aquí presentes en esta noche, Señor. Te pido, Padre, que tu bendición, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo hoy selle este compromiso, este pacto, esta decisión, y que nada pueda romper este pacto, sino que cuando venga, Señor, podamos ser hallados entre los fieles que disfrutarán contigo la eternidad por los siglos de los siglos, Señor. En tu mano nos colocamos en esta hora, hoy y siempre. Abrázanos, Señor, y no nos sueltes de tu mano, porque separados de ti, nada podemos hacer, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, Señor. Pues lo pedimos y lo rogamos todo, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo Jesús. Amén y amén. Felicitaciones, amigos y hermanos. Permítame, hermanos, permítame, yo ya mañana me voy, tal vez alguno de ustedes no pueda estar mañana. Yo quisiera, Samuelito, pedirte nuevamente que nos regales una fotito. Yo por aquí tengo mi celular, porque yo quiero seguir orando por ustedes, hermanos. Aunque yo me vaya para Bogotá, que es mi lugar donde vivo, yo quiero, hermanos, tener allí la imagen de sus rostros, los que han pasado aquí al frente,
para que sigamos orando, porque esta decisión hay que concretarla con la ayuda de Dios. ¿Está bien? Algunos lo podrán hacer mañana, otros en breve, pero todos, hermanos, podremos hacerlo en el nombre del Señor. Así que vamos a acercarnos aquí. Ustedes nos despiden también, asúmense la foto, ¿cierto? No se la pierdan. ¿Sí salimos todos aquí?